esta teleclase vamos a abordar el problema de transporte. Seguramente lo habrás visto que en logística, sobre todo, los expertos en logística tratan estos temas, pero son temas que pueden ser tratados también en lo cotidiano. Vos tenés una empresa, tenés que enviar 2 puntos de oferta, por ejemplo, 2 fábricas y 3 supermercados. Y tenés que hacer un plan de envíos desde esas fábricas hacia los supermercados, pero teniendo en cuenta que la cantidad que se produce en cada fábrica y teniendo en cuenta también la satisfacción de las demandas. ¿Cómo harías ese plan de envíos? Tratarías de minimizar al máximo los costos. De eso se trata en los problemas de transporte, es decir, de hacer un plan de envíos desde puntos de oferta a puntos de demanda al mínimo costo, es decir, no un costo bajo, al mínimo que se pueda. ¿Cuál es el supuesto básico de esto? Es que la cantidad de mercaderías es proporcional, ¿sí?, al costo unitario de transporte. Es decir, si vos envías mayor cantidad de mercaderías, basta por una ruta determinada, mayor va a ser el costo por unidad enviada en esa ruta. Ese es el supuesto máximo. Por otra parte, acá vamos a tener también, es un problema de programación lineal, porque tenemos que optimizar una función objetivo, que va a ser la función costos. Como verás en la pantalla, es una función bastante larga, porque va a estar formada por las sumas de todas las rutas, de los costos por costo unitario por cantidad enviada. ¿Quiénes van a ser las variables de decisión? Las variables de decisión van a ser las cantidades enviadas, que es lo que te están pidiendo, las cantidades enviadas por cada ruta. Por la ruta 1.1, es decir, del punto de oferta 1 al punto de demanda 1, si envías 200 artículos y cada uno te sale, te cuesta 2 pesos transportarlo, será entonces 400 el costo de enviar esos 200 artículos por ese camino. Y bueno, la suma de los costos de todos los caminos te va a dar el costo total. Ese costo total es el costo que hay que minimizar. Entonces, el problema se reduce a averiguar cuánto tenés que enviar por cada ruta para que el costo sea mínimo. Teniendo en cuenta las ofertas y las demandas de cada origen y destino. A continuación van a realizar una actividad que les va a servir para fijar estos conceptos vistos y nos vemos a la vuelta luego con las claves de respuesta. Acá les presento las claves de respuestas de la actividad. Son varias las cosas que les pregunto sobre el ejercicio que planteo en la actividad. Bueno, lo que les adelanto, les doy una ayuda sobre la sumatoria de las ASUBI. Las ASUBI son todas las ofertas, los puntos de oferta, que son 17. Y también el número de restricciones suficientes, recuerden m más n menos 1 para poder empezar el método de transporte, que son 4. Bueno, el problema de transporte, por ser una de las primeras aplicaciones de la programación lineal que se hizo a través de la historia, tiene un algoritmo propio. ¿Por qué? Porque tiene unas características, la forma en que se dan sus restricciones, tienen como una determinada forma que hace que sea un método simplex, pero simplificado todavía más.
Entonces lleva una tabla de transporte propia. Se presenta una tabla de transporte. Encabezando las filas están los orígenes y encabezando las columnas están los destinos. Hay unos cuadraditos que ustedes verán en la parte superior donde está el costo unitario de esa ruta, el costo unitario de transportar, digamos, una unidad por esa ruta. Y lo que va en las distintas celdas son las cantidades transportadas, que es lo que tenemos que optimizar. Uno al principio podría poner en cualquier lado, podría poner cualquier cantidad, pero ¿qué es lo que hay que fijarse? De una forma inicial, completar esas celdas en las ofertas y en las demandas, porque no podés poner una cantidad que supere la oferta o la demanda de esa ruta, de ese origen a ese destino. Por lo tanto, fíjate cómo en la tabla de transporte está completo las ofertas, las demandas, ¿sí? 300, 150 y 600 son las demandas, los 3 puntos de demanda, y 200 y 850 serían lo que producen los puntos de oferta. Están los costos unitarios y después hay un signo de interrogación, como decir, bueno, eso es lo que yo tengo que averiguar. Ahí están las variables de decisión. ¿Qué tengo que mandar por cada ruta? Ahora, para poder empezar con una solución inicial, una solución factible, básica e inicial, hay distintos métodos. Yo te decía, vos podés poner lo que quieras, siempre y cuando respetes las ofertas y las demandas. Pero hay métodos que se van acercando más a la optimización, se van acercando más a encontrar ya el costo mínimo. Bueno, uno es justamente el método del costo mínimo. Vos le vas asignando a cada celda que tiene el mínimo costo lo mayor que puedas entre la oferta y la demanda de esa celda. Una vez tachada esa celda, una vez que ya la completaste, te fijas la otra celda que tiene el menor costo mínimo, el costo mínimo siguiente, y también le adjudicas lo que puedas, siempre respetando ofertas y demandas. A continuación van a realizar una actividad para fijar los conceptos estudiados. Las claves de respuestas las tenés en este cuadro, no son muchas, es una sola y es un 0, que está en la fila 2, columna 2, es decir, que del origen 2 al destino 2 no hay que mandar ninguna mercadería. Bien, entonces vamos a empezar a seguir con el algoritmo de transporte en esta segunda parte. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo se plantea una solución básica inicial mediante los métodos, que también está el de Vogel. Hay otro método además del de costo mínimo y esquina noroeste. En este caso, bueno, acá el señor, como verás, se pregunta si esta será la solución óptima, ¿no? Que es la pregunta que vos te podés estar haciendo. ¿No se podrán disminuir más los costos? Hasta ahora tenemos que lo que está en rojo es lo que vamos a mandar por esas rutas. Del origen 1 al destino 1, 50 artículos. Del origen 1 al destino 2, 150 artículos. Del origen 2 al destino 1, 250. Y del origen 2 al destino 3, 600. Y nos va a salir, esto nos va a costar 2.750 pesos. Bien, veamos cómo es el algoritmo de transporte, cómo hacemos para saber si esa es o no la opción óptima. Para esto, en la tabla de transportes,
tenemos que realizar algunos cálculos iterativos, que se dice porque se vuelven a repetir. Vamos a asignar las variables duales u y v para cada variables básicas, que son las que están marcadas ahí en naranja, las celdas en naranja. Primeramente, calcular cuánto vale u y cuánto vale v, correspondientes a esa celda. Bueno, se aplica así el método de los multiplicadores, se va resolviendo el sistema de ecuaciones. Luego, ¿qué se hace? Luego se evalúan las variables no básicas. Una vez que sacamos los u y los v para las variables básicas, se evalúa qué pasa en las variables no básicas. Lo que se hace es sumar el u y v respectivo a las variables no básicas, es decir, columna y fila de las variables no básicas, y se le resta el costo unitario de esa variable que está en esa misma casilla de la variable no básica. Si vos llegás a una solución, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que tenemos ceros y negativos, nos han dado ceros y números negativos. La prueba de optimalidad termina cuando da ceros y negativos. Por lo tanto, la variable, el problema de transporte ya está optimizado. Si nos hubiera dado un evaluador mayor a cero, significaría que se puede contribuir todavía más para que baje el costo. En este momento no podemos hacer más nada, por lo tanto, ese costo que ya hemos visto de 2.750 es el mínimo. Bueno, ya sé lo que te estarás preguntando. ¿Qué pasa si de entrada no da el método? Si tenemos que nos dan evaluadores positivos y tenemos que seguir con el método. Bueno, supongamos entonces que el evaluador es positivo. Bueno, se toman de los evaluadores positivos el mayor y a partir de esa celda se arma un circuito en sentido horario o en sentido antihorario, con ángulos rectos, es decir, un cuadrado o un rectángulo, o siempre con vértices en las variables básicas. Y bueno, se va jugando con la oferta y la demanda y se van reasignando valores. Es decir, lo que queremos hacer acá es volver a reasignar valores a las casillas. Entonces, después hacemos la prueba de optimalidad. En las pantallas ya verás cómo esto se hace. Y bueno, y se trata de nuevo de calcular después de cada reasignación la función objetivo. Seguramente te va a ir disminuyendo hasta que obtengas evaluadores negativos o ceros. A continuación van a realizar una actividad donde podrán ejercitar los conceptos vistos en este bloque. Estamos en las claves de respuestas de esta actividad. Tenés 3 cuadros, entonces las consignas para buscar en la tabla y las sentencias vinculadas a la tabla. Lo que te doy es la ayuda del costo total de la tabla, es la opción 8. Después en el cuadro 2, el valor de la variable entrante o disminución en la función objetivo es la opción F. Y en el cuadro 3, las unidades que deben transportarse en la ruta 2.1 es la opción C. Bueno, ahora vamos a hacer una aplicación práctica para que veas que no todos son cálculos a mano, que hay software para todos estos modelos que te venimos presentando y sobre todo para el modelo de transporte. Es sencillo hacerlo en una planilla Excel. Ante todo tenés que tener el complemento Solver instalado en tu máquina. El Excel te permite hacer un problema de transporte de 10×10, es decir, de 10 orígenes a 10 destinos. Pero bueno, vos podés preparar una planilla como la que te muestro, con 3 orígenes y 2 destinos. Entonces, dedicar un rango
para esos datos, tenés que destinar un rango para los costos unitarios, ¿sí? Y después tenés que destinar otro rango para la matriz donde se van a dar las soluciones, donde se van a dar las mercaderías que hay que enviar desde un punto hasta uno, desde un punto de oferta a un punto de demanda. Entonces, la matriz resultante es donde dice tabla de envíos. Lo que tenés que también poner son los totales igualados a las ofertas y a las demandas, porque eso nos va a servir para en la planilla de Excel hacer las restricciones. Es decir, tal cual te lo presento acá, podés hacer una planilla. Fíjate cómo en la pantalla siguiente está más detallado, donde está la tabla de costos unitarios, y más abajo lo que hay que cargar y lo que es fórmula. Por lo tanto, a ver, cuando digo ahí cerar es porque en toda la matriz donde va a salir después los envíos, el plan de envíos, de entrada le ponemos 0. Y después en los totales insertamos la fórmula, sumar el rango, como vos ya sabrás, y después también cargar las ofertas y las demandas. Eso nos va a servir simplemente para hacer una ecuación luego en donde jueguen las ofertas y las demandas. Dedicar una casilla para la solución óptima. Porque una cosa es el plan de envíos y otra cosa es la solución óptima. Ese plan de envíos que produce esa solución óptima que es el mínimo costo. La fórmula que hay que insertar en la parte de la solución óptima es la suma producto, donde tenés que poner el rango de costos unitarios, punto y coma, el rango de la tabla de envíos, que has destinado antes esos rangos. Cuando abrís datos, análisis de datos, Solver, te va a aparecer este cuadro de diálogos, en donde en cada celda tendrás que poner, bueno, en la celda objetivo, referenciar en donde va a aparecer el costo mínimo, que antes ya le habías asignado. Después completar con el rango de la matriz de envíos, donde va a aparecer el plan de envíos. Y después cargar las restricciones. Bueno, hay una forma, vos ya te vas a dar cuenta cuando lo hagas, es sencillo, se pone el rango igualado a las ofertas, el rango de la suma igualados a las demandas. Y después también vas a tener que poner las condiciones de no negatividad, que X e Y son mayores o iguales a 0. Vas a ver que te van a aparecer en esas celdas que vos habías dejado justamente para las soluciones, la solución óptima de envíos. Bueno, ya hemos terminado esta teleclase. Te invito a que hagas la actividad práctica integradora para fijar y validar los conceptos estudiados.